Gracias, arquitecta. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Congreso Internacional de Arquitectura, Paradigmas y Estrategias de Arquitectura Post-COVID, evento organizado por la Escuela de Arquitectura perteneciente a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Antes de continuar con este evento, permítame saludar a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Agradecemos la presencia del decano de nuestra facultad, el doctor Mario Ramos Moscol, vicerrector académico doctor Eric Salazar Montoya, directora de escuela, arquitecta Karina Rivadeneira Guaroto, y plana docente de arquitectos que nos acompaña el día de hoy. Les damos la bienvenida a este gran evento organizado por la Escuela de Arquitectura, en la cual celebraremos acontecimientos, los cuales son el reconocimiento a nuestros ganadores del bloque número 1, el reconocimiento a nuestros ganadores del bloque número 2, reconocimiento a nuestros ganadores del bloque número 3 y reconocimiento a nuestros ganadores generales. Recordarle a todos los asistentes que tenemos el icono de preguntas y respuestas habilitado para que en el transcurso de las ponencias puedan dejar sus consultas. Daremos la bienvenida a nuestra primer panelista, la arquitecta Karina Rivadeneira, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Señor de Zipán, doctorante en arquitectura, estudios y artículos de posgrado con enfoque en dinámicas de interacción, tipologías de espacio público, transición del edificio y espacio público. Reconocimiento a la excelencia académica 2019. Docente en la Escuela de Arquitectura, Universidad Señor de Zipán. Instructora de Arquitectura Digital. Maestría aprobada por excelencia con recomendación para publicación 2018. Creadora de CART a Estudio, Arquitectura y Diseño. Expositora por la mejor tesis 2015. Primer lugar por categoría y primer lugar del concurso general Maratón del Diseño del tercer encuentro urbano arquitectónico de Chimbote 2012. Cedo la palabra a la arquitecta para que pueda dirigirse a los presentes de esta mañana. Arquitecta, ¿está con nosotros? Sí, muchas gracias, Francesca, gracias por la presentación. Igual, nuevamente me tienen aquí con ustedes. Yo como directora de escuela no quiero estar simplemente como una persona o una entidad administrativa o quizás académica para ustedes, sino el día de hoy quiero llegar como una profesional y como una persona, como humana, que va a estar al lado de ustedes de inicio a fin en su carrera. Tengo el agrado y el orgullo de conocer a muchos chicos que iniciaron en sexto ciclo conmigo y ahora ya están terminando tesis en 10º ciclo. También a chicos que iniciaron en primer ciclo y ahora están en tercero, en cuarto ciclo, en quinto ciclo, y ver cómo cada uno de ustedes se va formando y va mejorando, no solamente como arquitectos, sino también como personas, es lo que fundamentalmente yo siempre quiero impregnar en cada una de las clases que pueda emitir y que la universidad me permita hacer. Yo creo que, así como Joaquina nos hablaba de que Adele la eligió a ella, o que la canción la eligió a ella, yo creo que la universidad también me eligió a mí. Yo llegué de una manera muy particular a la escuela, yo no sabía incluso que iba a terminar trabajando en Chiclayo, iba a quedarme en Chiclayo tanto tiempo y que sobre todo iba a llegar a querer tanto la escuela. Y creo que las ganas de tener hoy este evento y las ganas de lo que podemos ir mejorando a poco están por el hecho de querer a la escuela.
y creo que así como yo pueda dar mi granito de arena, creo que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes también están demostrando hoy que quieren a su escuela, y no solamente a la escuela, sino también quieren a su carrera, porque están aquí con nosotros tratando de aprender un poquito más y sobre todo abrir la mente para poder entender, comprender y sobre todo reflexionar sobre nuestras vidas como arquitectos. Y bueno, voy ahorita a compartirles mi ponencia para empezar ya con la presentación que me tenía a cargo para poder dar inicio a las ponencias de este Congreso Internacional de Arquitectura. Y bueno, me gustaría igual que alguien por audio me confirme si está todo ok, pueden ver la presentación que estoy ahorita proyectando. Sí, arquitecta. Perfecto, muchas gracias. Igual cualquier inconveniente me hacen llegar si es que se deja de compartir la pantalla o no me dejan o de repente no me escuchan. Yo estoy abierta aquí a escuchar muchas de las consultas de ustedes respecto al tema en particular. El tema de mi ponencia está titulado Estrategias y Acción del Arquitecto. Y es que nosotros, y lo vengo diciendo desde el inicio del Congreso, es que nosotros abordamos nuestra carrera desde que somos estudiantes y nos damos cuenta de que parte de abordar la arquitectura es saber qué estrategia tomar y qué acción seguir para lograr aprobar el curso, para lograr aprender a diseñar, para lograr aprender a dibujar, para sobre todo aprender a mostrar y hacer que otras personas vean lo que nosotros hacemos. Es decir, nosotros no debemos ser excelentes dibujantes para dar a entender nuestra creatividad, para dar a entender nuestra creación. Hay muchas formas de expresarnos, así como Joaquina se expresaba mediante la música, las canciones, sus letras. Nosotros nos expresamos a través de ¿qué? De nuestro diseño, a través de nuestro dibujo, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos y a través de lo que compartimos. Toda carrera fuera del arquitecto, fuera de ser arquitecto o no, deben hacer en nunca dejar de aprender y nunca dejar de compartir lo aprendido, porque nosotros vamos a aprender mucho más cuando compartimos lo aprendido que simplemente recepcionando y quedándolo para nosotros. Creo que el ser abiertos a toda información y compartir la información nos va a permitir también recepcionar las perspectivas desde otro lado, desde el lado en el que mi compañero, mi docente, mi colega empieza a entender la arquitectura de otra forma. Y nosotros empezamos a tener un conversatorio, empezamos a conversar, a compartir estas ideas, y nos damos cuenta que las estrategias y la acción del arquitecto se puede dar de maneras diferentes, se puede dar de maneras infinitas. Y es por eso que el día de hoy quiero tocar este tema para abordar esa reflexión, para ver cuáles son las estrategias que de alguna manera nos están guiando de alguna manera, y qué acción debemos tomar nosotros al ser conscientes de que existen algunas estrategias para abordar nuestra profesión y que también nuestra profesión es algo muy bello que implica desde tu naturaleza. Primero quiero empezar dando a entender qué es una estrategia. Nosotros quizás decimos, ok, una estrategia. ¿Qué es una estrategia? Ustedes se estarán preguntando, o quizás algunos ni siquiera se hayan hecho la pregunta de por qué el título del Congreso, ¿no? Pero si nosotros nos preguntamos qué es la estrategia, hoy en día esta palabra lo hemos visto en todos lados, desde la televisión, las noticias, artículos, tesis, donde hablan acerca de lo que está pasando ahora. ¿Qué estrategias tomar para resolver lo que está pasando ahora? Y se encuentra en la agenda contemporánea, denominado así, porque el 2020 ha sido el año en el que más se ha tocado esta palabra. Estrategias de salud, estrategias del gobierno, estrategias de cómo implementar la reactivación de la economía, de la activación de los roles de las diferentes disciplinas que nos envuelve ser ciudadanos, nos envuelve ser parte de un país. Cómo se va a reformular el acceso, por ejemplo, ahora a las playas. ¿Qué estrategia vamos a hacer para tratar de controlar de repente las multitudes y que genere un nuevo rebrote del COVID, ¿no? Entonces, esta palabra ha sonado y ha resonado este año, que no tienen idea, por eso está contemplada en la agenda contemporánea. Y si hablamos de la definición de estrategia, podemos tener una estrategia desde lo informal hasta lo político.
¿no? Como diría yo, de lo informal. ¿Cuál es la estrategia para convencer a mis papás que sí quiero estudiar y que sí puedo hacerlo de manera virtual, ¿no? Eso sería algo informal. Y si yo digo algo político, bueno, el gobierno está ahorita viendo estrategias tras estrategias de poder contemplar y manejar el tema que estamos viviendo ahora, entre otros, ¿no? Entonces, esta palabra no solamente tiene o está en la agenda contemporánea como tal, sino que está relacionada a las acciones pautadas en el tiempo. Porque, claro, lo que va pasando en el tiempo, siempre van a haber nuevas estrategias, van a haber nuevas salidas, porque nosotros estamos en un constante cambio. Así como antes, en la historia donde estaban los griegos y los romanos, viendo esta arquitectura mística, mitológica, ligado mucho a los dioses, y que tenían estrategias de cómo ellos surgir como ciudades, ¿no? Relacionándose a la divinidad, ¿no? Y hoy en día estamos tratando de surgir las ciudades a través de repente de la sostenibilidad, a través de ahorro de energía, a través de reciclaje, a través de la autosuficiencia, ¿no? A través de poder proveernos a nosotros mismos y poder subsistir en el tiempo, ¿no? Entonces, esta palabra está definitivamente relacionada en las acciones pautadas en el tiempo. Y entonces decimos que si la estrategia tiene como definición que es un plan que especifica una serie de pasos o conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo, es decir, un plan que tú tienes para lograr, ¿no? Y seguir estos pasos, paso por paso, para llegar a ese objetivo, para lograrlo, para cumplirlo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿estamos realmente aplicando una estrategia en la solución de los problemas de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro taller, de nuestra aula, de nuestra vida? ¿Estamos realmente aplicando estas estrategias? ¿Tenemos una estrategia o no la tenemos? Y entonces nosotros decimos, ¿y de dónde nace esta pregunta? ¿O de dónde nace esta palabra? ¿Cómo es que la estrategia llega a relacionarse al mundo en el que vivimos y cómo es que llega a una agenda contemporánea? Muchos arquitectos y muchos pensadores mencionan que la estrategia puede nacer desde la parte militar, ¿no? Donde cuando los países tenían que enfrentarse y tener que luchar, usaban estrategias, ¿no? Estrategias militares, estrategias de las batallas. ¿Y cuál era la finalidad? Era derrotar a nuestro enemigo, ¿no es cierto? Simplemente la batalla no sé, de los incas con los españoles, la batalla con Chile, la batalla con todas las partes históricas que hemos podido vivir y las batallas que aún estamos enfrentando. Aún vemos problemas militares entre países como Estados Unidos, que están pues atacando y bombardeando otros países, y estamos todavía en eso. Mira, no dejamos de pasar de estas estrategias que estos países, grandes países, están tratando de mantener en su afán de dominar ciertas particularidades del mundo, ¿no? Entonces, si la estrategia nace de una denominación o de una definición y de una historia de tratar de derrotar a nuestro enemigo, aquí nacería una pregunta: ¿quién es el enemigo del arquitecto? Muchos de nosotros podemos decir que el enemigo de un arquitecto podría ser otro arquitecto, porque muchas veces decimos, no, es que el arquitecto ha criticado mi proyecto y el otro arquitecto ha vuelto a criticar mi proyecto y luego lo vuelvo a ver y vuelven a criticar mi proyecto y las críticas son constantes, ¿no? Y entonces dirás, ¿estas críticas realmente son constructivas? Ahí saldría otra pregunta. ¿Realmente quién es el enemigo de la arquitectura? ¿No? Del arquitecto. ¿Quién es el enemigo de la arquitectura? Si nosotros nos podemos a pensar ahora, ¿por qué nuestras ciudades están como están? Nos podemos a pensar y decimos, ¿por qué de repente no hay alguna estrategia rápida e inmediata para poder abastecer las necesidades de las personas que se quedan vulnerables ante un fenómeno natural? Porque tiene que pasar tanto tiempo para reconstruir ciudades que se destruyen por un huaico, por un terremoto o por cualquier fenómeno natural que se dé en el país. Inundaciones, ¿no? ¿Por qué constantemente nuestra ciudad termina afectada por las lluvias? ¿Por qué el Estado, muchas veces echan la culpa al Estado? ¿Y por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué el alcalde no hace nada? ¿No? Porque siempre esperamos que otro haga. Pero ¿y tú qué estás haciendo por eso? Muchos dirán, arquitecto, yo tengo muchas estrategias y muchas ideas de mejora,
pero por más que yo lo haga, no me van a hacer caso. Por más que yo genere la mejor idea, no lo van a hacer en mi ciudad, porque existe de repente entidades, que es nuestro enemigo, que posiblemente sea la corrupción y la mala gestión. Entonces decimos, ok, pero ¿realmente este enemigo será tan poderoso? ¿Qué podemos hacer? Muchas veces decimos que a veces como hormiguitas trabajadoras tenemos miedo a los insectos más grandes, pero cuando estas hormigas se dan cuenta de que son multitud, se dan cuenta que la fuerza unida puede lograr grandes cosas. Entonces, si yo hoy no tengo esa fuerza unida porque no tengo a alguien que de repente me apoye físicamente o que me apoye personalmente a lo que yo quiero mejorar para mi ciudad, para mi zona, para lo que fuera que nosotros podamos compartir como arquitectos, no importa lo que hagamos, por más grande o pequeño, estamos haciendo algo. El hecho de que yo hoy día me siente aquí con ustedes y les comparta este conocimiento o les comparta esta reflexión, ya es algo. Porque por lo menos los voy a hacer pensar, los voy a hacer reflexionar. Y algunos tomarán esta reflexión desde el inicio de la ponencia, desde lo que decía Joaquina, desde lo que les digo yo y de los que les va a decir los demás ponentes, hacer una reflexión de qué estamos haciendo nosotros por mejorar cada vez más. Ok, todavía no tengo la posibilidad de repente de mejorar mi ciudad, pero tengo la posibilidad de hacer concientización, ¿no? Puedo concientizar. ¿A quién? A mi familia. Puedo decirle, mamá, no arrojes basura si quieres una ciudad limpia. Papá, sé ético en tu trabajo si no quieres corrupción, ¿no? No sé, hermano, respeta y sé tolerante en la calle, porque las personas y las ciudades y el espacio público no terminará de ser inclusivo o no terminará de ser abierto realmente a todas las personas si es que no llegamos a aprender a ser tolerantes. Si ustedes imaginan qué es lo que han tenido que vivir en esta pandemia, teniendo todas las facultades físicas que tienen, imaginen cómo lo estará pasando a alguien con discapacidad motora, ¿no? O con discapacidad visual, o con otro tipo de discapacidad que necesite sí o sí abastecerse de algo para poder seguir adelante. Nosotros tenemos todo físicamente, pero ¿y qué pasa con las personas que no lo tienen? ¿No? Entonces, creo que parte aquí de reflexión es que el enemigo de la arquitectura es uno mismo. Y yo creo que es uno mismo porque nosotros nos ponemos los límites y nosotros nos decimos si podemos o no podemos. Y como Joaquina lo decía, hay que atrevernos, chicos. Y entonces la estrategia se convierte en una puesta en práctica, como muchas veces lo hemos dicho en la arquitectura. Si tú practicas, vas a ser mejor cada vez. Si tú practicas, vas a ser mejor cada vez. Y lo repito, si tú practicas, vas a ser mejor cada vez. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, una de las anécdotas que yo recuerdo mucho es cuando la arquitecta Marta Sánchez, que muchos la conocen, decía, yo cuando llegué a estudiar arquitectura no sabía dibujar. Y mi docente me sacó la pizarra y me hizo hacer una línea con el plumón de inicio a fin en la pizarra y tenía que hacerla recta. Y no podía. Mi mano temblaba. ¿Y qué hacía ella? Bueno, ella trataba en sus tiempos libres, volvía a hacer la línea una y otra vez, porque ella quería lograrlo, tenía las ganas de hacerlo, y hasta que lo logró. Entonces, yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo realmente respecto a la puesta en práctica para lograr hacer lo que quiero hacer, lo que quiero lograr, ¿no? Y esta puesta en práctica implica la inteligencia, el uso de la inteligencia y el raciocinio. Todos somos inteligentes, todos razonamos, pero debemos saber cómo aplicarlo, cómo usarlo, cómo direccionarlo. Entonces, la estrategia, miren, es una palabra tan simple, pero al mismo tiempo tan complejo, porque implican muchas cosas. Ahora, pero muchos de ustedes estarán pensando, ok, pero no, es que su metodología es diferente a la mía. Pero la metodología o el método no es igual que estrategia. Y les voy a explicar por qué. Una estrategia es diferente a método porque la estrategia está relacionado a las condiciones contextuales, es decir, en el entorno que me encuentro, ¿no? Y se adecua a ello. Y supone también una valoración social, a diferencia de un método. Un método es algo que se aplica tal cual en todos los puntos, ¿no? Como la metodología de la investigación científica, a veces dicen aplica tal método y ya tú sabes qué
instrumentos tienes que usar, ya sabes qué pautas tienes que seguir, ya sabes qué variables tienes que relacionar, ¿no es cierto? Pero la estrategia no es así. La estrategia es como que tú llegas a un lugar y empiezas a darte cuenta qué es lo que está dañado, y empiezas a surcir, empiezas a coser, empiezas a enmendar esas rupturas que podría ser relacionada a la ciudad o a los problemas que se dan ligados a la arquitectura, pero lo hago de acuerdo al contexto en el que me encuentro. No es igual agarrar un hilo y tejer, de repente con un hilo y una aguja simple, tejer lana, porque llegué a un lugar donde había mucha lana. O no es lo mismo ir y tejer de repente algodón, o tejer de repente, llego a un lugar donde no hay tela, sino hay de repente junco, totora. ¿Cómo empiezo a entretejer la totora? Es diferente, ¿no? Hay condiciones diferentes. Yo voy a un lugar y digo, ok, no tiene vivienda, aplico pues de repente la tipología de techo propio, la misma que apliqué acá en la costa, lo aplico en la sierra, en la selva. ¿Realmente funcionará? No funciona, porque el contexto es diferente, ¿sí? Y la valoración social es importante también, porque cada uno de nosotros les damos un enfoque muy particular al momento de entender a la sociedad, entender al usuario, entender lo que necesita y sobre todo cómo se encuentra condicionado, qué es lo que cree, qué es lo que hace, cuál es su cultura, ¿no? Y constantemente se va a adaptar y modificar. Claro que sí. Porque si tú vas ahora, por ejemplo, a la sierra y tú dices, ok, bueno, las personas de la sierra tienen ciertas tipologías y yo creo que como ellos estaban acostumbrados de repente a vivir en espacios cerrados, con vanos muy pequeños por el frío, y de repente tienen estos techos a dos aguas por las lluvias, entonces les hago casitas así y las replico, ¿no? Pero de aquí ya pasó cuánto tiempo de que estas personas empezaban a construir así, porque ahora ya no puedo construir de otra manera, porque ahora no puedo darle otro enfoque respetando las condiciones contextuales y sobre todo teniendo esa valoración social, ¿no? Hay condiciones que se van a quedar, pero la arquitectura y la estrategia que tú abarcas como arquitecto va a adaptarse y modificarse con el tiempo, porque estamos ligados a muchos cambios constantes, a tecnologías, materiales, metodologías también, técnicas constructivas, etcétera, etcétera. Entonces, cada día nosotros aprendemos cosas nuevas, por lo tanto, una estrategia está relacionada a algo cambiante, y por lo tanto, la palabra estrategia está relacionada mucho a la arquitectura. ¿Por qué? Porque una misma solución que tú propones, la solución que tú le das en taller 3 a un lugar o a una necesidad, no es la misma que la que tú desarrolles en taller 6 o la que tú desarrolles en tesis. No es igual. Y es más, 40 alumnos pueden tratar de resolver un mismo problema y todos lo van a trabajar de manera diferente. ¿Por qué? Porque ahí hay una valoración social distinta y es una estrategia diferente. En cambio, la metodología no, la metodología se repite y se repite, ¿no? Es como cuando tratas de hervir el agua y lo primero que se te viene a la mente dice, ay, hay que ponerle fuego y hay que hervir el agua hasta que llegue a 100 grados y listo, y ahí hirvió el agua. Pero luego existe el hervidor eléctrico, donde el agua ya no hierve a través de una olla y el fuego, sino a través de la electricidad. El tiempo ha cambiado. Y ahora ya los electrodomésticos no lo necesito incluso ni manipular, ahora ya todos con aplicaciones, ¿no? Hasta puedo manejar los aparatos de mi casa. Entonces, todo va cambiando. Y es importante entender que la estrategia no es igual a método. Por lo tanto, nunca vas a tener una pauta que te diga, que tengo que hacer vivienda, ya, aplico esto. Tengo que hacer educación, aplico esto. Tengo que hacer comercio, aplico esto. No, porque las pautas difieren de las condiciones contextuales y de la valoración social. Entonces, podemos entender que la arquitectura no es una sola. ¿Por qué? Porque todos nosotros como arquitectos vamos a enfrentar con una estrategia diferente. Y por lo tanto existen diversos procesos y mecanismos proyectuales. Porque es más, yo puedo abordar un proyecto de arquitectura con un proceso y mecanismo distinto al de ustedes. Y quizás vamos a resolver el problema. Todos los vamos a resolver con diferentes enfoques. Y entonces tenemos una muestra de cómo resolver arquitectura. Aquí Le Corbusier, la arquitectura de Le Corbusier es muy diferente a la arquitectura de Zaha Hadid, y la arquitectura de Zaha Hadid es muy diferente a la arquitectura de Carlos Scarpa. Y esto es un claro ejemplo de que
la arquitectura no es una sola y se puede expresar de diferentes maneras. Y entonces, si nosotros ya entendemos que es una estrategia, ya entendemos que se puede dar de diferentes maneras, las estrategias proyectuales, que ya están dirigidas a la arquitectura de alguna manera, implican diversos mecanismos analíticos para lograr el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo puedo aplicar de diferente manera una estrategia para abordar un problema, también necesito diversos mecanismos analíticos para lograr el aprendizaje. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo aprendemos? Aprendemos a través del ejemplo, aprendemos a través de la teoría y aprendemos a través de la práctica. Pero ¿a quiénes estudiamos nosotros para aprender a hacer arquitectura? A teorías de otros arquitectos, ¿no? O referentes arquitectónicos. Y lo primero que te dicen cuando vas a abordar un trabajo o un proyecto, te dicen, ok, haz un análisis de referentes. Pero no solamente para ver qué tiene físicamente el referente, sino para entender cuál es el mecanismo que utilizó el arquitecto para lograr ese proyecto o para lograr esa estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó el arquitecto? Creo que muchos estudiantes de la Escuela de Arquitectura a veces se van mucho por lo que ven en el proyecto y no lo que hubo antes de. Es decir, dicen, ok, arquitecto, presento mi referente y dicen tiene tal forma, tal función, tiene tales relaciones espaciales, formales, funcionales, arman pues su organigrama, su flujograma, su programa, empiezan a determinar áreas, empiezan a determinar, tiene tales materiales, tiene tal proceso constructivo. Ok, pero alguna vez has tratado en primera instancia en no fijarte en eso nada más, sino en fijarte y qué hizo, o qué pasó, o qué condicionantes hubo para que el proyecto realmente sea así. ¿Por qué tiene la forma que tiene? ¿Por qué tiene los espacios que tiene? ¿Por qué tiene los materiales que aplicó? Ese por qué, que es una pregunta que en realidad nosotros lo tenemos desde niños, nunca debemos dejarlo, porque justamente nos da a reflexionar, o sea, nos lleva a ese mecanismo analítico. ¿Cuál fue el encargo? ¿Qué le pidieron al arquitecto que hiciera? ¿Y cuál fue su reflexión para llegar al proyecto final? Esa idea nace también de entender cómo nosotros creamos y proyectamos arquitectura. Y uno de los puntos importantes que particularmente tocó en teoría de la arquitectura es que tú debes reconocer tu propia naturaleza. Y tu naturaleza como arquitecto va a diferir mucho en la forma de proyectar, porque nosotros entendemos y percibimos los espacios muchas veces de diferente forma. Muchas veces podemos ver un espacio monumental y a algunos les puede dar miedo, mientras a otros les puede dar emoción, les puede dar de repente, no sé, se sienten poderosos, les da poder, y otros se sienten chiquitos. La percepción del ser humano es tan variante y único que podemos hacer mil cosas con la arquitectura para poder abordar cada una de las necesidades de las personas y de los seres vivos, ¿no? Entonces, nosotros, si sabemos que las estrategias proyectuales implican diversos métodos, mecanismos analíticos para lograr el aprendizaje, así como para analizar previo, como para generar una estrategia, implica diferentes procesos, diferentes mecanismos. Entonces podemos entender que un taller de arquitectura termina siendo un laboratorio de estrategias. ¿Por qué? Porque cada uno de los estudiantes empieza a abordar una estrategia de manera diferente. Y es un laboratorio porque estamos experimentando en ver qué fórmula con qué fórmula empiezas a mezclar para llegar a tu objetivo final. Pero ¿esto basado en qué? Basado en la investigación, porque si nosotros no investigamos, no sabremos cómo esa fórmula va a reaccionar con otra, no sabemos cómo ese insumo va a reaccionar con otro, no sabemos cómo la relación del edificio, la relación de la pieza arquitectónica, o cómo el espacio simplemente que yo generé al modular ciertos componentes como el plano, la línea, el volumen, cómo es que ellos pueden lograr arquitectura, cómo con algo tan simple como dos planos, dos líneas, un punto, puede lograr algo mucho, mucho más grande que quizás una cantidad de volúmenes, ¿no? Es importante saber que nosotros debemos investigar para poder lograr con efectividad no solamente el análisis de un proyecto, sino también nuestras propias estrategias proyectuales.
Y es por eso que esta es uno de los lemas del portafolio de arquitectura de la escuela, donde dice que investigación es hacer, porque si nosotros no investigamos, no tenemos ese soporte que nos ayude y nos permita seguir paso a paso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender que el proceso de análisis de las obras o el análisis de teorías va de la mano con el aprendizaje del proceso de proyectar. Es decir, nosotros no podemos iniciar un proceso de proyectar si no hemos hecho un previo análisis de obras o un previo análisis de teorías o un previo análisis del lugar, que ahora lo vamos a mencionar. ¿Por qué va de la mano? Porque no existe un modelo único de análisis, eso ya lo hemos dejado clarísimo, porque así como los arquitectos tienen diferentes formas de proyectar, nosotros también vamos a tener diferentes modelos de análisis, porque no todos los arquitectos trabajan de la misma manera y no todos nos vamos a preocupar o interiorizar por una particularidad del edificio. Muchas veces, cuando ustedes hacen un análisis de referentes, se van de frente al todo, y los arquitectos normalmente te preguntan, ¿y qué de lo que has analizado te sirve para tu proyecto? Y entonces ustedes se ponen a pensar, bueno, lo que pasa es que el arquitecto hizo esto y yo también quiero hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué puedes guiarte de ese referente? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente porque le funcionó a él, tú también quieres hacerlo? ¿O es que has interiorizado el por qué el arquitecto hizo realmente esa acción y tú crees que esa es una acción que tú podrías adecuar a tu proyecto? No copiar, pero de repente adecuar y generar tú tu propia salida, tu propio mecanismo, tu propia estrategia. Entonces, si no existe un modelo único de análisis, por lo tanto, primero que nada es inevitable asociar la idea de paradigma con estrategias proyectuales. ¿Y por qué es inevitable? Porque el paradigma es como un método que tú quieres aplicar y siempre dicen, oye, ¿y cuál es tu método? ¿No? Te dicen, oye, el tal estudiante siempre saca los primeros puestos, siempre tiene a resolver los proyectos de manera inmediata y te preguntan, oye, ¿y cómo haces? ¿No? Te preguntan, ¿qué es lo que hacen? Y lo primero que viene a la mente mucho es tratar de copiar, pero en realidad no es generar una copia, sino es entender por qué lo hizo. Y por eso es que es inevitable la relación de estas palabras, ¿no? Paradigma con estrategias proyectuales, muchas veces pensamos que existen ya estrategias pautadas para abordar la arquitectura y no es así. Y entonces hay que generar pues una diferenciación de las tácticas para el análisis. ¿Qué tácticas tienes tú para analizar una teoría o para analizar un referente y realmente te sirva en la realización de tu proyecto? ¿No? Esa pregunta la hago de nuevo. Ya analizaste tu referente, pero ¿y qué de lo que has visto o lo que has mostrado te sirve realmente? No necesariamente necesito analizar de inicio a fin un referente para poder hacer yo mi arquitectura. Puedo entender y extraer solo lo fundamental, entendiendo por qué hizo eso el arquitecto. Entonces, eso es fundamental. Y entonces nosotros tenemos que entender que las estrategias nos van a servir como ¿qué? Como guías de observación. Claro que sí. Nos van a servir como guías para el análisis de alguna obra o teoría. Y nos van a servir como materia de proyecto. Porque tú tienes que aplicar estrategias para saber cómo vas a analizar, cómo vas a observar, cómo vas a mirar, cómo vas a abordar ese análisis, ¿no? Dentro de una de las estrategias que yo aplicaba en una de las investigaciones que hice de los espacios públicos, existen 3 tipos de estrategias para abordar el espacio público. Una, siendo parte del todo, es decir, no siendo tú investigador, sino siendo parte del todo, en el sentido en que tú eres un usuario más y estás experimentando el espacio público. Segundo, ser el investigador, es decir, ir y consultar, entrevistar, preguntar, analizar, bosquejar. Y tercero, el no intrusivo, denominado así, en el sentido de que tú no eres ni partícipe ni eres el investigador, sino simplemente observas. Y te quedas estático para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay muchas formas de abordar el análisis. No solamente tengo que ir, mirar y anotar, sino también puedo ir, ver y sentir el espacio, sentir la necesidad, ¿no? Nosotros debemos llegar a la necesidad misma, entenderla, reflexionarla para poder abordar. Entonces tú dirás, ok, esto pasa por ello, entonces ahora ya sé qué tengo que hacer. Ya tengo esta estrategia de cómo absorber esta guía de observación.
ya tengo ahora cómo generar mi guía para el análisis de la obra, porque ya sé lo que me interesa, ya sé lo que necesito, ya sé por qué tengo que hacer eso. Y finalmente me servía como materia de proyecto, ¿por qué? Porque obviamente ya entendí el lugar, ya analicé referentes, ya revisé teorías, ya investigué, finalmente lo aplico. Y ya tengo una estrategia que tiene una relación total. Y entonces yo podría hablar acerca de algunos ejes estratégicos que algunas universidades también en Argentina y en Ecuador también aplican, es el hecho de la interacción de factores significativos. Y si bien es cierto, no todos se aplican diciendo primero ves esto, primero ves el otro, luego ves el otro, porque no es un método, pero sí son algunos ejes estratégicos que de todas maneras aparecen en la arquitectura, de todas maneras están. Y a veces nosotros nos olvidamos, no sé si nos olvidamos o simplemente lo damos por hecho, ¿no? Y lo tenemos ya en el subconsciente y lo tenemos de manera tácita, pero nunca lo reflexionamos, ¿no? Y entonces decimos que 4 de los ejes que yo les voy a mostrar o que les estoy mostrando de manera general son los ejes que sí o sí son puntos importantes para entender y para hacer arquitectura. En el sentido de que nosotros nacemos de entender que la arquitectura está relacionado al lugar, está relacionado a la forma, al espacio, está relacionado a la función, al uso, al programa, al sostén, el soporte y los materiales que tiene. Y si nosotros lo vemos desde esta manera, podemos determinar algunos ejes. Pero estos ejes no van a funcionar solos, sino trabajan de manera sistemática. Y eso es importante. Que el eje de arquitectura y lugar, por ejemplo, que es el primero, y que es fundamental justamente para este concurso, porque van a entender el lugar para poder desarrollar la propuesta, es entender la relación de la obra con el sitio, la relación del proyecto que yo tengo que realizar con el lugar, qué es lo que está pasando, cómo se comporta el sitio, qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que encuentro ahí. La actitud proyectual, ¿cuál es la actitud proyectual que tú vas a tener o que tu grupo va a tener o que el arquitecto que analicé tiene para abordar ese proyecto? Y también el tema de la relación obra-clima, porque es fundamental, entre otros puntos que luego ya les mencionaré, pero de manera general estos 3 puntos son los que sí o sí se relacionan al momento de entender la arquitectura y el lugar. Otro eje importantísimo es el eje morfológico, que es un eje morfológico que relaciona la forma, el espacio y el envolvente, que muchas veces nosotros automáticamente cuando nos dicen desarrolla tal proyecto, lo primero que se viene a la mente es buscar de repente la forma del edificio y emplazarla, pero nos ponemos a pensar, pero ya hiciste lo previo, ya analizaste el sitio, ya entendiste el lugar, porque lo puedes entender de diferentes maneras, puedes abordarlo de diferentes maneras, pero sí o sí tienes que entender el lugar, tienes que entender el sitio, tienes que entender cómo se comporta y qué actitud proyectual vas a tener para poder determinar la forma, el espacio y el envolvente y cómo entre estas 3 se relacionan. Porque no es que una salga después de la otra. En realidad pueden darse de manera diferente, en diferente orden. Luego tenemos el eje distributivo, que ya vendría a ser el espacio habitable, que tiene una relación de uso y significado. No solamente entender qué es lo que se va a dar ahí, cuál es el uso que se le va a dar al espacio, sino también el significado que tiene. Por eso es importante entender el espacio habitable como algo más allá que simplemente un programa o un metro cuadrado, o el mobiliario y el área de circulación, sino es algo mucho más allá. Y el eje materialidad, que es la expresión de los materiales en la definición de formas y espacios. Muchas veces este eje es el más olvidado, y lo he visto en muchos de los estudiantes, no solamente en la universidad, sino también en otras escuelas, donde esperan al último momento para determinar el material que va a terminar de decorar la arquitectura. Pero los materiales no solo sirven para decorar la arquitectura, no es un maquillaje al cuerpo del edificio o a la pieza arquitectónica. La materialidad es algo que va mucho más allá y que va en relación a qué, a entender el lugar, a entender el sitio, a entender el envolvente, a entender el espacio, a entender la forma. No todos los materiales me permiten dar el mismo tipo de espacio, no todos los materiales me permiten dar la misma forma, no todos los materiales se van a relacionar con el clima, no todos los materiales van a tener un respeto o una relación con el sitio, y así sucesivamente. Entonces, estos ejes son significativos y tienen que sí o sí interactuar entre ellos, de la forma en la que ustedes lo aborden, pero tienen que estar ahí. Quizás otros arquitectos den algunos puntos adicionales, pero desde mi perspectiva y de la perspectiva en la que
tratamos de manejar la arquitectura es de esta forma. Ahora, yo voy a hablar puntualmente de 2 puntos de estos 4 ejes, en los cuales me voy a enfatizar en uno, porque es el más importante en este concurso para no extenderme mucho, que es el eje de arquitectura y lugar. Este eje es tan fundamental porque incluso muchos arquitectos hablan del lugar, que así como Joaquina decía que posiblemente la arquitectura los eligió a ustedes, pues posiblemente el lugar también elija la arquitectura, o la arquitectura del lugar. Entonces habría que ver cuál es esa condición. ¿Y cómo lo sabemos? Pues analizando el sitio. Y entonces, en este punto número 1, que es la arquitectura y lugar, vamos a entender que hay una relación obra-sitio, que les decía. Y esta relación obra-sitio implica todas estas condicionantes, entre otras más que quizás ustedes puedan aportar. Entre ellas tenemos el paisaje natural y el paisaje artificial. Siempre vamos a encontrar de repente un entorno urbano, o un entorno rural, urbano, de repente, entre otros, ¿no? También tenemos un paisaje cultural, porque hay una cultura que envuelve este lugar, no se encuentra sola. El lugar no nace de la nada, el lugar siempre tiene historia, y eso es importante entenderlo. Cómo la gente se involucra con este lugar, con el terreno, con el espacio, con el entorno, con las actividades, su dinámica, sus flujos, entre otros. También tenemos que entender cuáles son los accidentes geográficos y la relación con la topografía. Es fundamental. Muchas veces también pasa, y son uno de los grandes errores de los chicos, en creer que el emplazamiento simplemente se da por la forma y la coloco como está. Y muchas veces te preguntas, ¿y la topografía? Si tienes curvas de nivel, no toda la vida vamos a trabajar en edificios planos. O al revés, no toda la vida vamos a trabajar en grandes pendientes. Entonces, ¿cómo vas a solucionar eso? Entender el sitio. Una vez más, la relación de la obra con el sitio. Otro punto importante es el paisaje y las visuales. ¿A dónde queremos ver? ¿A dónde nos vamos a abrir? ¿De dónde vamos a entender que el usuario quiere esta relación interior-exterior? ¿No? ¿Cómo es que se da esa relación? ¿Qué es lo que necesita? Y aquí aparecen pues las diferentes escalas de relación con el entorno inmediato y con el entorno inmediato, ¿no? Viendo accesos, linderos, aspectos normativos, entre otros. Por otro lado tenemos la actitud proyectual, que les decía, ¿cuál es la actitud proyectual que tú tienes como arquitecto para abordar este encargo? Y aquí aparecen los criterios de asimilación, los criterios de oposición, los pasajes, las modalidades de apropiación del espacio y la relación interior-exterior. Ya les voy a mostrar, bueno, rápidamente una comparación de algunos proyectos que abordan el sitio de manera diferente, dependiendo de la actitud proyectual y también dependiendo del encargo que ellos tenían, ¿no? Porque es diferente. Ahora, otro punto importante es la obra clima, y la obra clima tiene que ver con la orientación, el control ambiental, los diversos recursos que encontramos en el entorno, y la relación con las variables proyectuales que ustedes ya van a empezar a abordar desde lo que están reconociendo del lugar, ¿sí? Y entonces tenemos un claro ejemplo, y este es un ejemplo, es uno de los proyectos que a mí más me gusta particularmente, que es las termas de Valls, y siempre lo menciono en teoría, lo menciono en taller, lo menciono en varios cursos, que son las termas de Valls de Peter Zumthor. Que si bien es cierto, Peter Zumthor en ese momento pues no era uno de los arquitectos, digamos, que tenía más proyectos construidos en el mundo, pero lo llamaron a él para enfrentar este encargo, ¿no? Y llegar pues justamente al lugar de Valls, en Suiza, para poder enfrentar este proyecto, ¿no? Y qué es lo que él realiza a través de ese proyecto, cómo entiende el lugar, cómo relaciona la arquitectura con el lugar, lo hace de manera mimética, ¿no? Trata de mimetizarse en el espacio y trata de generar una relación a través del respeto de este lugar, ¿no? Con este techo que desde una perspectiva se ve como que no hubiera nada, ¿no? No pasaba nada, si no fuera por estos indicios y espacios o líneas que vemos en el techo verde, que nos dice que algo posiblemente hay ahí, pero hay una relación, ¿no? Y por otro lado, se encuentra pues unas grandes aperturas a la naturaleza, al entorno, la relación de interior-exterior, ¿no? Miren esta
esta relación y estas aperturas que enmarcan la naturaleza para relacionar lo que pasa adentro con lo que está afuera. En realidad este proyecto tiene una relación de sensaciones muy grandes, desde pasar por temperaturas, colores, espacios, sombras, luz, e incluso también el tema de la materialidad, ¿no? Cómo Peter Zumthor utiliza el material de la zona para poder generar su arquitectura. Cómo también trabaja el tema de la modulación del proyecto, ¿no? Muchos de ustedes quizás ya hayan visto este proyecto y lo pueden buscar incluso, y es muy importante entender cómo es que Peter Zumthor trabaja, pero es una forma de abordar el lugar, ¿no? Peter Zumthor toma un enfoque clásico en el sentido de abordar la pieza arquitectónica y el lugar, donde utiliza la mímesis y también hay una gran estrategia del tema material, ¿no? De los materiales que utiliza. Por otro lado, por ejemplo, tenemos La ciudad de la cultura, de Peter Eastman, que él trabaja su arquitectura de otra forma, ¿no? Si bien es cierto, trata de generar también un respeto al lugar, a la historia del lugar, pero trata de diferenciar un poco también lo nuevo que se está dando de lo que ya existía. Él trata de generar una relación con el entorno, tratando de respetar las particularidades del lugar, ¿no? De esta particularidad de la morfología, de la topografía, del contexto, y trata pues de no ser una pieza totalmente diferente al entorno, sino simplemente trata de relacionarse con el entorno, ¿no? Entonces él tiene, particularmente Peter Eastman, trabaja con software de modelación y tiene un enfoque diagramático al momento de diseñar, ¿no? Entonces eso es diferente también. Miren la tecnología lo que logra, ¿no? Trabajar con software para diseñar es algo muy particular y es una forma de proyectar, es una actitud proyectual diferente. Tenemos aquí pues, ¿no? La relación del proyecto, un esquema donde él trata de generar esta relación con el mismo lugar, el entorno, con el sitio, con el suelo, con la tierra y con básicamente la topografía que tiene este lugar. Entonces es otra forma de proyectar, es otra forma de entender el lugar. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el pabellón de Dinamarca, de Bjarke Ingels, que es un pabellón que le piden hacer a Bjarke, donde pues está en Shanghái, en China, y él decide hacer el pabellón de Dinamarca aquí, generando relaciones respecto a la actitud del usuario, ¿no? Donde dicen, ok, en Dinamarca se utiliza mucho la bicicleta, en China también, entonces digo, ¿por qué no mezclar esta relación entre las acciones o la cultura de Dinamarca y la cultura de China, ¿no? Si bien es cierto, este es un ejemplo de la arquitectura denominada no lugar, porque en realidad no es una pieza que pertenezca al lugar, sino es una denominación no lugar, porque es un encargo, digamos, diferente a los otros, ¿no? Pero nosotros también podemos abordar la arquitectura como un no lugar, en el caso de Bjarke Ingels, donde se trabaja pues un espacio temporal y trata de igual mezclar o relacionar los flujos con esta particularidad, ¿no? Donde genera diferentes rieles de bicicletas a diferentes velocidades y actividades también para la interacción del ciudadano en esta ciudad, ¿no? de Shanghái. Entonces, podemos ver aquí básicamente tres posturas diferentes, podemos ver aquí tres puntos muy diferentes de proyectar arquitectura y de entender la arquitectura también. Y es entonces donde nosotros vemos que el usuario va a responder a la arquitectura que nosotros logremos. El usuario va a responder a la forma en que nosotros le estamos dando al proyecto. Van a responder al espacio, a la iluminación, a la ventilación, a la escala que le des al peatón, a la importancia que le des al peatón, o al espacio o al uso, ¿no? Entonces, hubo y hay todavía algunas ponencias donde hablan de que la arquitectura es capaz de definir tu estado emocional, porque si tú estás en un espacio donde vas a estudiar y aprender, y es un espacio totalmente cerrado, tétrico, posiblemente te aburras y no quieras estar ahí. Pero si te dan un espacio lúdico y te dicen, ok, vas a estudiar aquí, entonces dices, wow, te empieza a activar, a motivar, activa tus emociones, activa tus sentidos, y entonces realizas esa acción de manera más óptima.
Entonces, eso es importante. Nosotros debemos entender de esos 3 proyectos que serán de diferente manera. Y los 3 proyectos han sido muy buenos y reconocidos de diferente índole, pero han respondido al lugar de manera muy particular, ¿no? Y ambos, bueno, los 3, han analizado el sitio, han analizado las peculiaridades, han analizado el clima, han analizado la forma, la envolvente, han analizado el espacio. Y entonces aquí voy a puntualizar en otro punto muy importante también, que también está relacionado al concurso, porque ustedes van a básicamente enfocar el análisis y luego lo conceptual, es decir, la propuesta conceptual. No van a desarrollar función, no van a desarrollar todavía el eje distributivo, por eso no lo voy a tocar ahora, pero sí es importante que nosotros entendamos primero que la arquitectura tiene una relación muy importante con el lugar. Ya luego terminaré con unas conclusiones también respecto. Y respecto al eje morfológico, hay algunos puntos que ya les mencionaba en la primera diagramación, donde hablaba de que este eje está relacionado a la forma, al espacio, a las relaciones con el envolvente y el análisis de obras también. Y entonces me pregunto yo, ya entendí el lugar, ya sé cómo lo voy a abordar, porque ya entendí la cultura del lugar, ya entendí cómo se comporta el paisaje natural, el paisaje artificial, el paisaje cultural, ya entendí cómo es la morfología, la topografía, ya entendí lo que tengo alrededor, lo que tengo de inmediato. Y cuando ya entendí el lugar, ¿no? Empiezo a decir, ok, ahora me toca darle forma al lugar, darle forma a la arquitectura, relacionar una pieza nueva y poder colocarla dentro de este entorno. ¿De qué manera lo quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué espero lograr? Esas son las preguntas que siempre hay que hacernos al momento de entender el sitio. Y entonces, cuando nosotros ya tenemos esta parte y empezamos a determinar la forma, el espacio, las relaciones, el envolvente, en este segundo eje, hay que entender que existen formas unitarias, múltiples y complejas. Y también existen espacios unitarios, múltiples y complejos, que en otras teorías de repente están denominados de otra forma. Pero lo vamos a hacer de manera simple para que ustedes lo entiendan. Y me voy a dar un ejemplo también rápido de estos, a qué se refiere con unitario, múltiple y complejo. Y las relaciones que se dan entre la forma y el espacio, y la correspondencia o la contradicción del espacio. Y esto respecto a que, esto sí lo voy a mencionar ahora porque no lo he profundizado, porque quiero ir muy puntual al forma y espacio, porque es lo que van a aplicar en el concurso. Pero es importante, ¿cómo la relación de la forma y el espacio puede tener correspondencia? ¿Cómo creen ustedes? Nosotros podemos, por ejemplo, estar enfrente de un edificio vertical totalmente enorme, grande, teniendo una escala muy abrumadora de repente incluso, y decir, wow, yo me imagino cómo ha de ser entrar a ese espacio, ¿no? Y luego ingresas y resulta que el hall es pequeño, que es chiquitito, que es de un piso nada más, ¿no? Diciéndolo de forma coloquial. Entonces, digo, ok, ahí hay una contradicción. Veo algo grande, pero ingreso y veo un espacio muy pequeño. A diferencia, por ejemplo, de que yo voy a una catedral, ¿no? Y veo, wow, miren, qué arquitectura más grande, ¿no? Que es el ejemplo más clásico. Y digo, wow, ingresas y ves unas puertas enormes y el espacio que está dentro es igual de monumental que lo que ves por fuera. Entonces hay una correspondencia. Significa que lo que yo vi afuera, adentro, es de igual manera. Pero ojo, no estoy relacionando esta relación para decir que está bien y que está mal. En realidad, tanto la correspondencia de la forma y el espacio como la contradicción, ambas son magníficas, porque la contradicción me puede dar a mí un sinfín de emociones, de ver algo grande y de entrar por algo pequeño y de repente seguir caminando y encontrar un espacio nuevamente más grande, y luego dirigirme a otro espacio y encontrar un espacio más pequeño, y empiezo a jugar con las sensaciones espaciales dentro del edificio. Y entonces digo, ok, ¿cuál va a ser la forma en la que yo voy a relacionar la forma con el espacio? Y esto es fundamental hasta en la parte conceptual. Es fundamental porque nosotros tenemos que generar nuestra actitud proyectual ya desde cómo imaginamos el espacio. Muchas veces les dicen, boceteen, hagan perspectivas, ¿no? Hagan esquemas, esquís. Y es porque justamente queremos sacar eso, cómo tú pretendes relacionar el proyecto con el espacio, con el entorno, con la forma, con la envolvente, etcétera, etcétera. Y bueno, el envolvente tiene una expresión de los elementos.
A través de la fachada, o de este cuerpo, esta piel de la arquitectura, tú vas a determinar si utilizas planos, líneas, volúmenes, perforaciones, sustracciones, adiciones, etcétera, etcétera, solamente en la fachada. Pero te preguntarás, ¿y por qué la envolvente es así? ¿A qué responde? Porque simplemente hice la función y resultaron los vanos así, y luego las ventanas quedaron así, las puertas quedaron así. Y luego, como no se ve bien, le pongo una piel, pues lo tapo y tapo la arquitectura y se acabó. ¿Realmente es esa la solución? ¿O es que tengo que pensar antes de cómo se va a dar, cómo se va a ver esta pieza y cómo se va a relacionar con el entorno? No solamente como forma, no solamente como espacio, sino también como envolvente. Cómo la piel de la arquitectura se va a relacionar al entorno. Eso es fundamental. Y es importante también saber que esto lo vamos a manejar a través del análisis de obras. Porque ¿quién más? Quienes han tenido, pues, de repente, grandes proyectos a nivel nacional, internacional, que nos muestren este ejemplo a través de obras. Y hay incluso arquitectos que no son reconocidos a nivel mundial, pero que tienen muy buenos proyectos, y yo les invoco a investigar y a buscar a estos arquitectos que no necesariamente son renombrados, pero que tienen un aporte fundamental para la arquitectura, desde la crítica, la teoría, desde la filosofía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay muchas cosas todavía por reflexionar. Y entonces vamos a hacer unos ejemplos rápidos ya para terminar respecto a cómo es una forma unitaria. Pues una forma unitaria está considerada por el hecho de respetar elementos simples o volúmenes simples en el sentido de que tienen una pureza misma del volumen, ¿no? Estos tres proyectos, por ejemplo, de Aldo Rossi, de Eisen, de Solberien y también de Luis Kahn, tienen una particularidad de tener una pureza formal, ¿no? Nacen de posiblemente un cubo o lo que pueda parecer a un cubo y tienen esta relación unitaria formal, ¿no? Se ve como un todo, ¿no? Como una unidad. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, donde también se ve una sola unidad. O sea, la envolvente arquitectónica hace que este proyecto arquitectónico, a través de la forma que tiene, es una sola. O sea, no hay más volúmenes aquí, es uno solo. Es una sola forma unitaria, por eso que se denomina unitaria. Igual el espacio. Cuando tú ingresas y es uno solo, bueno, es un espacio unitario que tiene una relación con la forma, ¿no? De correspondencia. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En el caso en París, podemos encontrar el espacio de la meditación, donde tú ingresas a este espacio, si gustan lo pueden googlear, por eso he puesto los nombres también de los proyectos, ustedes pueden googlearlos y buscar un poco más y ustedes ingresan a este proyecto, al espacio de meditación, y tanto el espacio interior como lo que hay afuera termina siendo un cilindro, o sea, no hay modificación alguna. Sin embargo, la intención del espacio está dada de esa forma porque responde a una necesidad o responde a una particularidad en específico. Y luego tenemos pues también en Buenos Aires el edificio ProUrban, donde también no tiene una forma unitaria, ¿no? El volumen es una forma unitaria. Definitivamente nadie diría que esto es un triángulo, es un cilindro de todas maneras, ¿no? Y luego tenemos la Torre de los Vientos de Toyo Ito, que también, ¿no? Es una forma unitaria de todas maneras. Pero cuando nosotros entendemos que existen formas unitarias y también múltiples, en realidad lo múltiple es muy sencillo, porque simplemente si la unitaria es tener una forma única, una forma sola, total, lo múltiple es tener más de una, simple y sencillo, más de una, pero que de alguna manera todavía mantengan esa característica o naturaleza de volumen, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos, entre otros que quizás ustedes ya manejan, cuando empiezan a componer la arquitectura por diferentes tipos de volúmenes, formas, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos ejemplos de forma múltiple, donde vemos pues varios volúmenes que empiezan a tener estos principios de relación o de composición y empiezan a generar un todo a través de la relación de los volúmenes, a través de los vacíos, de los llenos, de las aberturas, a través de la composición, de la adición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de múltiple. Y aquí también tenemos otro de múltiple. Y ustedes dirán, arquitecta, pero aquí yo veo una forma única y una pureza, es como un paralelepípedo, ¿no? Sí, es cierto. Pero aquí lo múltiple lo vuelve, ¿qué es lo que lo vuelve múltiple? Es la envolvente.
porque ya no solamente es un solo volumen que tiene algo muy repetitivo, sino que tiene elementos que lo difieren del volumen. Es decir, al momento en el que ellos utilizan, por ejemplo, un espacio vidriado y luego un espacio macizo o opaco, están tratando de dar una intención diferente a la unidad, ¿no? Que a veces tú ves y a simple vista dices, ok, acá hay varias cosas, no es uno solo, ¿no? El juego de la fachada y de las aperturas y te da a entender también que hay dos cosas allí, ¿no? El cuerpo del edificio no está compuesto por un mismo elemento, sino empieza a variar, ¿no? Y de la misma forma. Entonces, este tipo de composición también está denominada como una forma múltiple. Y finalmente, lo complejo ya tiene que ver con lo que escapa de la forma o de la simpleza y de la naturaleza de las formas para componer, cuando ya empiezan a modificar estas formas y crear nuevas, ¿no? Y empieza a ser complejo, y se le denomina así porque no hay una forma exacta de denominar qué forma tiene, ¿no? Entonces tú dices, ok, esto es una composición que empieza a desfragmentarse, que empieza a modificarse, que empieza a sustraerse, que empieza a adicionarse, entre otras cosas. Entonces ya se da otro tipo de forma, donde nosotros estamos denominando en esta ocasión lo que es una forma compleja, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? El Museo de Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, es un gran ejemplo de esta forma compleja de componer arquitectura. Entonces, es importante que ya les voy a responder yo a las consultas que me hagan cuando termine la ponencia, porque sé que creo que me están escribiendo por ahí, pero es importante entender, miren, lo que hemos pasado de entender que estos ejes estratégicos, que son 4, deben llevarse de manera sistemática, junta, se tienen que trabajar en conjunto. Si piensas en un eje, tienes que pensar en el otro. Si ya resolviste uno, dices, ahora cómo utilizo esta información para resolver el otro, y así sucesivamente. Y es importantísimo entender cómo estos conceptos y cómo esta forma de abordar el lugar, cómo esta forma de conceptualizar el proyecto y mostrarlo en forma envolvente y espacio, me va a determinar a mí mi primera idea como proyectista o como arquitecto. ¿Cuál es tu primera idea? ¿Cuál es tu primer bosquejo? Y muchos de ustedes quizás estén en esa etapa ahorita en taller, donde están recién armando sus ideas proyectuales y estas estrategias de entender el todo y entender también la pieza sola, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué es lo que vamos a reflexionar o para qué nos va a servir esta reflexión? Nosotros tenemos que la estrategia de todo arquitecto debe nacer por entender el lugar, y creo que eso ha quedado clarísimo. Desde algo conceptual o algo imaginario hasta algo real, porque nosotros pasamos por ese proceso, ¿no? De entender lo conceptual, lo imaginario, y de repente componer en un espacio imaginario, un espacio creado, y luego pasamos a decir, ok, ya has resuelto este problema imaginario, ahora resuelve este real, que es el que nos encontramos ahora. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer como arquitectos para resolver una arquitectura, no como siempre lo han hecho, sino considerando la pandemia en la que estamos? Y entonces, aquí voy a colocar una frase de Rafael Moneo, donde nos dice que la arquitectura hace el lugar, o hace el lugar, ¿no? Nos dice que el sitio o solar es un producto natural que atraviesa la noción de límite. Ojo. Pero la arquitectura que interviene en él es la que le da cualidad nueva del lugar. Quiere decir que en sus manos está generar un nuevo lugar propicio o apropiado para el entorno, para el usuario, para la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, miren, ustedes hoy y de aquí hasta el sábado van a crear un nuevo lugar. Van a adecuar, van a transformar, ¿sí? Pero es importante también saber que el paisaje en el que nos encontramos, ya sea urbano o rural, ya sea natural o artificial, este paisaje es el espacio donde se inserta el diseño arquitectónico que ustedes van a hacer. Es la forma previa al proyecto, claro que sí, porque el paisaje tiene una forma, tiene condicionantes, tiene ya un diseño previo, que es la naturaleza, y es la forma previa al proyecto. Y el diseño establece una relación con el mismo. Y ustedes deciden cómo se va a relacionar su pieza arquitectónica. Si se va a mimetizar con el espacio, si va a destacar en el espacio, o si se va a oponer al espacio. Hay 3 formas de abordar el lugar. Y eso es importantísimo y esto es fundamental que ustedes lo sepan porque lo van a aplicar también en este concurso. Y entonces van a crear un nuevo paisaje.
Pero arquitecta, ¿cómo yo decido si me metizo, destaco o me pongo? Ah, me pongo a pensar y digo, ¿cuál es tu actitud proyectual? ¿Qué es lo que viste en el sitio? ¿Qué es lo que encontraste en el lugar? Esas preguntas te van a determinar a ti si tú eliges mimetizar, destacar u oponer. Porque esa es la actitud proyectual que tú vas a entender, así como lo vimos con Peter Zumthor, así como lo vimos con Birger Ingels, así como lo vimos con Eisenman. Entonces, cada arquitecto empieza a definir la forma en cómo va a abordar ese nuevo paisaje y cómo a través de lo previo, a través de la investigación, a través del análisis. Y entonces es importante que nosotros sepamos qué es la influencia, porque la influencia nos va a permitir a nosotros a desarrollar arquitectura a través de muchas cosas. Desde la influencia del legado arquitectónico de algún icónico o representante de la arquitectura, desde la influencia que tenemos desde nuestros mismos docentes, o desde la influencia que tenemos desde nuestra propia forma de ser, o habernos criado, o haber crecido, o del lugar en el que nos encontramos, ¿no? Y entender que la influencia son los efectos que una cosa produce sobre otra, ¿no? Entonces, hablamos hace poco de que la arquitectura es capaz de influir en tus estados emocionales, es capaz de diseñarte, la arquitectura es capaz de diseñarte, y eso es importantísimo. Entonces, también nos dice que la influencia es la manifestación en una cosa del efecto causado por otra. Por eso es que hay muchas investigaciones que tienen relación con causa y efecto, ¿no? Que es lo que generaría el hecho de intervenir un proyecto arquitectónico en este problema o en esta situación problemática. Entonces, la influencia de la arquitectura en el lugar hay que entenderla, que se da. Hay una influencia de la arquitectura en el lugar y también hay una influencia del lugar a la arquitectura. Entonces, miren, nosotros ya nos empezamos a ahondar un poco en la filosofía, en entender cómo esta relación se tiene que dar y cómo esta relación es fundamental. Ahora, también es importante entender que hay efectos recíprocos y toda acción proyectual es una condición cultural, nos dice aquí, y que la arquitectura le da sentido a las cosas. Es cierto, porque toda acción proyectual, es decir, todo lo que ustedes van a proyectar, tiene una condición cultural y de alguna manera le va a dar sentido a las cosas. Entonces ustedes pueden direccionar incluso a que las personas revitalicen el lugar, a que las personas reformalicen, revaloricen, entre otras cosas, el tema, por ejemplo, de la identidad con el lugar, ¿no? El tema de su tradición, ¿no? Y eso lo vemos mucho en el sentido, por ejemplo, en el taller en el que estamos, hay chicos que nunca han conocido una ciudad, pero cuando empiezan a ver el potencial de esta ciudad dicen, oye, pero ahí podrían hacer lo que nosotros hacemos aquí. Y ellos no se dan cuenta que tienen ese potencial. Y al revés, ¿no? Viceversa. ¿Y por qué empezamos a darnos cuenta de eso? Porque estamos empezando a investigar. Con el mismo hecho de viajar, estamos investigando. Con el hecho de ver, de repente en internet, alguna serie, algún programa, alguna película, lo que fuera, estamos aprendiendo y estamos investigando. Lo importante es cómo direccionas tú tu aprendizaje. Y eso es fundamental. Y entonces nos hacemos una reflexión. Si nosotros como arquitectos diseñamos, entendiendo el lugar, sistematizando estos ejes de forma, de morfológico, distributivo, materiales y de lugar, nos ponemos a pensar qué magnífico es la arquitectura, ¿no? Y nos preguntamos ahora, ¿y qué pasó durante la pandemia? ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Vimos reflejado realmente estas condicionantes? ¿Vimos reflejado realmente estos ejes? ¿Qué pasó ahí? Si nos hacemos esa pregunta, muchos de ustedes incluso hasta estarían, seguramente se han estado detestando hasta el lugar donde viven, ¿no? ¿Por qué mi casa se hizo así? ¿Por qué de repente muchos de ustedes han tenido la experiencia de que han construido su casa mientras han estado estudiando arquitectura? Y a veces reniegan, pero ¿por qué mi mamá no me hizo caso? Yo le dije que acá no debía techar toda la casa, ¿no? Yo le decía que esto debería estar iluminado, yo decía que esto debería estar relacionado con las vistas, las visuales, ¿no? Que acá hace frío, entonces ¿por qué tengo grandes ventanas? Que acá hace calor, entonces ¿por qué está todo cerrado? Usemos aire acondicionado, esa no es la solución, ¿no? Entonces nos preguntamos y hacemos una vez más esta reflexión de qué pasó durante la pandemia, por qué estas estrategias no se ven reflejadas. Esa es una realidad que vivimos en el Perú, y no solamente en Lima. Esto es una foto de Lima.
sino también la vivimos en todas las partes, en todas las ciudades, pueblos, asentamientos humanos, centros poblados de nuestro país. Tú de repente no te encuentras ahora en una vivienda como esta, y de repente estás dentro de una manzana lotizada, de repente con un parque al frente, o de repente tienes otras condiciones de vida. Pero imagina por un momento cómo estas personas han vivido la pandemia. Si te dicen que no debes tener interacción con otras personas, debes tener un distanciamiento social, pero resulta que viven 20 personas en tu casa, donde en una misma área o metros cuadrados, donde tú vives solo con tus papás y tu mamá y tus hermanos, ¿no? Tenemos de repente una casa con 120 metros cuadrados, 160 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, y hay otras personas que tienen la misma área, pero multiplicado por 10 la cantidad que viven ahí, y no con las mismas condiciones. La gente empezó a estresarse, la gente empezó a querer salir, la gente empezó a actuar de manera humana. Si a un animal lo esconden o lo enjaulan por mucho tiempo, lo primero que va a hacer es querer salir, en algún momento va a querer salir, escaparse. Nosotros, que somos personas y pensamos, razonamos mucho más que algunos animales, porque hay otros animales que son mucho más inteligentes que nosotros, pero es importante entender que nosotros vamos a reaccionar por que nosotros estamos condicionados a no vivir encerrados. Entonces decimos, ok, pero ¿y cómo hacemos cuando pasen estas pandemias? ¿Cómo hacemos cuando se vuelva a repetir algo similar? Hoy es el COVID y mañana puede ser otra cosa. Es más, cuando salió el tema del COVID, salieron a relucir otras pandemias y otros problemas que vivieron nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestros abuelos y nuestros familiares, amigos, etcétera, donde dicen, oye, sí, pero nosotros también vivimos la etapa del cólera, vivimos la etapa de repente del tema del SARS, que también se dio en algunos países, y es importante entender, hoy es esto, pero mañana, ¿y qué está haciendo la arquitectura respecto a la relación de estos 4 ejes para que se eviten estos problemas? Desde una pieza arquitectónica hasta la concepción de una ciudad o un nuevo barrio, una nueva cuadra, una nueva manzana, una nueva ciudad, etc. ¿Qué estamos haciendo para evitar que estas personas terminen por estresarse, terminen por romper las reglas? ¿Qué estamos haciendo para concientizar a las personas y entender que hay cosas que ellos tienen que respetar? Ellos no solamente generan estos errores de salir a la calle y generar las cosas que no deben hacer y propagar el virus, porque simplemente son personas inconscientes. Sí, quizás gran porcentaje sea por eso, pero el otro lado es, ¿y quién los está concientizando? ¿Quién les está diciendo, oye, mira, tómate un segundo o un minuto para reflexionar y ver cómo es que ellos se están formando? ¿Quiénes están llegando a ellos? ¿Está llegando quién? Nosotros como arquitectos, estamos llegando nosotros como diciendo, oye, mira, creo que tu casa debería ser mejor así, porque te va a dar tales y tales y tales y beneficios. ¿Estamos haciendo eso? ¿O estamos solamente construyendo lo que el cliente quiere? ¿Estamos construyendo solamente para ganar dinero? ¿Estamos proyectando solamente para cumplir con un trabajo porque tengo que mantener a mi familia? Si bien es cierto, estamos pasando por muchas necesidades, pero creo que la ética te va a llevar mucho más lejos en lo que estás, hacer las cosas de manera correcta. Y muchas veces tenemos clientes muy difíciles en el que se cierran en querer algo, pero estás tú. Como una vez ayer justamente vi una película donde hablaban de la Biblia, para aquellos que creen en Dios, y hablaba acerca de un capítulo donde decía que todos los demonios existen y el mal está en la ciudad, pero depende de ti si tú lo dejas entrar. Entonces haría la misma pregunta. Si alguien te está pidiendo hacer algo que no es correcto, depende de ti, no depende del entorno. No, es que lo que pasa es que me obligaron a firmar el expediente para que se dé la obra. Ah, no, es que me dijeron que lo firme por lo bajo y lo firmé, porque tenía 1 millón o 5 millones de por medio y yo que necesitaba el dinero. Perfecto, pero hay cosas que van mucho más allá de muchos arquitectos que están relacionados con la participación y la acción voluntaria para lograr beneficios en los asentamientos humanos, envolver los espacios públicos en espacios vivibles, habitables, y que sobre todo sean recreativos para la salud de estos niños o de estos jóvenes.
madres de familia, personas de la tercera edad, son los que realmente están dando a notar. Muchos de los países que están con mejor desarrollo se han dado cuenta de eso, de que nosotros como arquitectos debemos pensar en ellos, en las personas, y tenemos que trabajar con ellos. No trabajar solos y decir yo tengo la solución, yo soy el rey de todo y yo soy el que todo lo puedo, sino trabajar con ellos, porque ellos hacen importante la arquitectura, ellos hacen importante la intervención. Muchas veces me decían, Karina, pero ¿de qué sirve hacer un gran proyecto si finalmente no lo van a ejecutar? Van a agarrar el proyecto que sea más barato para el Estado, para la municipalidad. Siempre hay ese dilema, ¿no? Y digo yo, ok, pero hay muchos arquitectos que han trabajado con la participación ciudadana y si tú realmente concientizas a la gente y le dices, mira, tú lo que necesitas es este proyecto, y le dices al alcalde, a la persona que lo va a construir, a la persona encargada de la entidad pública, privada, lo que fuera, le dices, mira, tú vas a invertir un poquito más en este proyecto que en el que tú quieres construir, pero mira los beneficios que tienes, mira lo que vas a ganar. Y hasta incluso podrías darle estrategias de poder convencer a esta autoridad o a la persona que normalmente está ligada a la corrupción y darle a entender. Pero no solo, si tú vas solo eres una hormiguita mandando una piedrita, un granito de piedrita a ese enemigo. Tienes que ir en conjunto, trabajar con la gente. La gente mueve masas, chicos, la gente mueve masas. Y si la gente se mueve, hay un poder colectivo. Y justamente David Singh, en una de las conferencias que tuvo hace poco, hablaba de generar barrios trabajadores, donde la gente trabaje con otra gente, donde no solamente crees arquitectura para solucionar un problema, sino que también permita ayudar a los demás. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la gente en esta pandemia? Sacó al poder su lado colectivo, de la mejor o la peor manera o de la forma que podía, pero lo hizo. Dijo, ok, yo necesito subsistir, necesito sacar, de repente me voy a la calle, saco un plástico, vendo ropa, saco mi carro, abro mi ventana, vendo comida, vendo de repente bienes de la primera necesidad, productos de primera necesidad, etcétera, etcétera. Entonces vimos convertir la ciudad en prácticamente un mercado andante, ¿no? Empezamos a escuchar ruido en la calle donde te ofrecían cosas y a veces con miedo, queriendo comprar o no, pero tú no te podías mover, no podías salir de tu casa. Entonces como la gente empezó a cambiar. Y eso no lo hizo una persona, lo hicieron muchas personas. Y ese poder colectivo que ellos tuvieron para salir adelante en una pandemia, poniendo en riesgo su vida, ¿por qué no concientizar a la gente para que ese poder colectivo realmente se mueva en que se eviten cosas así, generando mejores oportunidades para vivir mejor, para trabajar mejor, para cuidarnos mejor, para estudiar mejor, y entre otras cosas? Entonces, creo que muchos han valorado el parque de su casa, o el parque de hace 2 cuadras, o el hecho, han empezado a valorar las personas incluso. Entonces digo yo, hay muchas personas que han empezado a valorar cosas que se habían perdido en algún lado, y en otros lados sí los han manejado bien, ¿no? Por ejemplo, mucha gente empezó a usar sus bicicletas, y empezó a darse cuenta, y esto no viene de ahora, en realidad hace mucho tiempo se hicieron muchas campañas de usa tu bicicleta, no contamines el medio ambiente, deja el auto, prioriza el peatón, pero la gente no lo tomaba en cuenta, decía, no, yo necesito mi auto porque quiero moverme rápido y quiero irme de acá allá, pero luego se encontraba en un tráfico que finalmente no le apoyaba en nada. Entonces digo yo, ¿qué hizo la gente? La gente no solamente hizo estas cosas que muchas veces puede de repente repercutir por de repente falta de conocimiento, por necesidad, por ya no soportar estar en el lugar, pero también hizo cosas buenas en el sentido de que empezaron a utilizar estos medios de transporte, donde la gente empezó no solamente a no contaminar el ambiente, sino también a hacer ejercicio físico, salud mental, tomar aire, moverse de diferente manera y tener más salud. Entonces, se dieron muchas soluciones y ya para terminar, todo el mundo se empezaron a juntar, ¿no? Empezó a juntarse los médicos, empezaron a juntarse el Congreso, estaba el presidente hablando todos los días y era cosa de todos los días ingresar a ver qué decía el presidente y 2 semanas más y 2 semanas más y 2 semanas más de pandemia y cuarentena. Y entonces también salieron a hablar algunos arquitectos sobre qué es lo que había pasado y qué es lo que estamos pasando. Y estas soluciones
chicos, estas soluciones han dado a luz nuevamente el rol del arquitecto. ¿Por qué? Porque muchos se han puesto a pensar, no, pues lo que pasa es que si yo hubiera contratado a un arquitecto, de repente tendría un lugar mejor donde vivir. Ah, no, lo que pasa es que el barrio donde estoy o la zona no funciona porque no está condicionado para estas situaciones. No es flexible, es algo muy sistematizado, muy monótono. Entonces empiezan a pensar muchas cosas. Y este es nuestro momento, en realidad, es nuestro momento de poder darnos a notar y decir, oye, mira, esto es lo que tú tendrías que haber hecho, esto es lo que debería existir, de esta forma se debe seguir adelante. Mañana el mañana siempre nos va a esperar y siempre vamos a estar prestos a dar algo mejor. Entonces, creo que nosotros como estudiantes y también los arquitectos que me están escuchando ahora, aquellos profesionales, pueden concordar conmigo en el sentido de que a veces nos dejamos llevar por el sistema. Y el sistema es lo que la gente espera que tú hagas. Y si yo digo que la arquitectura es un arte, es creatividad, es innovación, tiene muchas formas de salir y sobrellevar las estrategias, tiene muchas formas de analizar, tiene muchas formas de tener actitud. ¿Por qué no existen todavía estas iniciativas dadas por los estudiantes, por arquitectos, por muchas cosas, y empiezan a unirse? Como les decía, puede ser que hoy casi nadie haga mucho, pero mañana ya habrán 2 y pasado 3 y así sucesivamente. Y como hablaba también con algunos compañeros y colegas, era de que tú puedes estar en Lima, otro puede estar en Puno, otro puede estar en Chiclayo, yo estoy en Nuevo Chimbote ahora, y lo que hagamos desde el lugar donde estemos, en algún punto se van a encontrar, y cuando se encuentren nos vamos a dar cuenta que nos vamos a engranar como personas y vamos a trabajar de manera conjunta, que es lo que siempre esperamos. Y entonces, si nosotros ya sabemos cuáles son las estrategias, sabemos qué condiciones tiene, sabemos lo que hemos vivido en la pandemia, ¿cuál es la acción del arquitecto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creo que ya lo he dejado muy claro. Y para eso, no solamente la acción del arquitecto es generar área verde en el espacio público, porque es lo que siempre he visto. Ah, ok, hay problemas de salud. Démosles más área verde, démosle purificación del aire, démosles prioridad al espacio, dejemos de usar el vehículo y demos prioridad al peatón. Pero el arquitecto, ojo, ustedes como estudiantes y nosotros como profesionales, que incluso tienen mucha experiencia, saben y concordarán conmigo de que la arquitectura no solamente es proyectar, y la arquitectura no solamente es diseñar más bonito las cosas. La arquitectura va mucho más allá, y por eso quiero terminar esta ponencia diciendo de que nosotros tenemos la responsabilidad de promover al arquitecto como agente activo en la sociedad actual. Tenemos que filosofar desde la universidad, pensar y reflexionar esos por qué, hacerlos desde la universidad, aprendiendo en las calles. Claro que sí, porque si nosotros no vamos al lugar, no entendemos el lugar, no vamos a lograr esa conexión de esa misma manera. Quizás ahora estamos en un momento donde no podemos lograr esa conexión física, pero lo estamos intentando y estamos interpretando, y eso es lo bonito, porque estamos en la lucha todavía. Y también vamos a aprender a desarrollar nuestro ser como intuitivos, sensibles y prospectivos, porque si nosotros no somos intuitivos, ni sensibles, ni prospectivos, vamos a quedarnos en el hoy y nunca pensaremos en lo que pasará después. Prospectivos, asumiendo un papel holístico, porque nosotros no solamente diseñamos, sino tenemos una relación mucho más grande, trabajamos en conjunto, trabajamos con otras personas, convirtiendo al arquitecto en activista, crítico, promotor, gestor y constructor. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, arquitecta Karina Rivadeneira, por la interesante ponencia del día de hoy. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy. Le cedo la palabra al arquitecto Wilson Varas. Muchas gracias, Francesca.
Gracias a la arquitecta Karina también por su exposición el día de hoy. Chicos, en el cuadro inferior tienen ustedes una opción para preguntas. Pueden formularlas para yo hacerle llegar a la arquitecta, por favor. Justo ahora estaba leyendo también lo que escribían en el chat, que un poco para responder lo que ustedes mencionaban, era el hecho de que quizás muchos de nosotros ya sabíamos todo lo que yo he mencionado, pero a veces es importante volverlas a repetir, porque así como cuando nuestros padres nos dicen, no hagas esto, hijo, porque es por tu bien, y a veces hemos aprendido a través de esa réplica, pues es de la misma manera. Yo le quiero agradecer a cada uno de ustedes, y si tuvieran alguna pregunta en particular, háganla, aprovechen este momento para poder abordar algunas dudas, algunos inconvenientes. Yo ya tendré otros espacios también para tocar algunos temas de las investigaciones que yo he planteado acerca del espacio público, acerca de la relación edificio-espacio público y la transición del espacio también. Pero creí conveniente tocar hoy este tema porque es fundamental y tiene una relación muy grande con el tema en particular del Congreso. Y nada, chicos, yo creo que particularmente ustedes deberían, más que simplemente generar un sistema proyectual, interiorizar este lado humano para hacer arquitectura. Y yo creo que de esa forma no hay mal porque bien no venga, ¿no? Entonces, hay un meme incluso que siempre anda sonando por ahí que dicen, si crees que contratar a un arquitecto es muy caro, pues vas a ver cuánto te cuesta el no contratar uno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia por no contratar a un arquitecto? Ustedes, chicos, son valiosos. Cada uno de ustedes es valioso porque a través de ustedes vamos a impregnar nuevo conocimiento, vamos a innovar, vamos a experimentar más. Nosotros como docentes, que nos ha tocado pasar en esta etapa, somos mediadores de su conocimiento. Nosotros no somos los sabios que tenemos las respuestas ante todo. Al contrario, las respuestas las dan ustedes. ¿Pero a través de qué? A través de entender todo lo que ya he venido diciendo en la exposición. Entonces, bueno, chicos, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por sus palmas, por sus palabras. Igual, hacerles recordar de que esta información yo también se las voy a hacer llegar a los que son parte del concurso para que lo tomen en consideración y puedan revisar si gustan esta información, porque esta apertura del Congreso con el tema está relacionado mucho al tema del concurso. Entonces es fundamental para que ustedes se apoyen en ese sentido, ¿sí? Entonces les quiero agradecer igual por el espacio, por escucharme, por escucharnos a todos. Y nada, gracias por estar aquí. Yo voy a cederle paso a Francesca para que ya dé por terminado esta presentación y ya nos estaremos viendo posteriormente. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, arquitecta. Las ponencias de la mañana han culminado. Agradecemos a las autoridades y docentes asistentes que nos acompañan esta mañana. Gracias por su asistencia.